interno de la rodilla en esta radiografía, y aumento de la densidad mineral ósea, la presencia de osteofitos, que son estos nuevos huesos transversales que se presentan con este cáncer. Los exámenes son normales, la velocidad de sedimentación globular, no hay anemia, no hay un aumento de la proteína C reactante, porque no es un fenómeno inflamatorio contundente. Lo único son hallazgos radiológicos en etapas avanzadas. En etapas menos avanzadas, pues ustedes van a ver una disminución no muy marcada. ¿Cuál es el manejo de la enfermedad? Hay medidas no farmacológicas y hay medidas farmacológicas y medidas quirúrgicas, todo a su debido tiempo. Pero lo más importante es esto: educación y provisión de información, lo más que puedan hablar del paciente, que casi siempre es una mujer anciana y obesa, la importancia de la reducción de peso. Hay estudios, como este estudio publicado ya hace rato, donde hay una pérdida de 11 libras, y esta pérdida de 11 libras disminuye el riesgo y hasta la mitad. Entonces uno debe insistir mucho en la pérdida de peso. Y la higiene articular, o sea, abolir actividades de soporte, como yo les digo a las señoras, no subir, no bajar gradas, no arrodillarse, no acuclillarse. Ya tengo el discurso en mi mente, esas son las palabras que les digo. No es que me duele la rodilla cuando me arrodillo, pues, señora, no se arrodilla. Es una verdad de apuño, pero es que voy a la iglesia, no señora, no se arrodilla. Usted al arrodillarse aumenta los síntomas y daña más el cartílago. Hay que explicarles por qué no se debe arrodillar. Algunas ya saben, si no, yo no lo puedo cuclillar, hace años no lo puedo cuclillar. Entonces es importante esto porque la rodilla expresa el dolor y expresa que le están haciendo daño. Si la rodilla duele es porque le están haciendo daño. Entonces eso tiene que ser muy bien explicado al paciente. Porque hay algunos que dicen, no, yo le hago más duro, yo camino más duro. Un momento, está dañando la articulación. Terapia física y ocupacional, hay que fortalecer los músculos periarticulares para que sean más fuertes, que reducir el dolor. Cuando existe muy mala alineación, digamos las personas que son cascorvas o rodillas porque apartadas, a esas señoras les va a dar más si son obesas. Entonces, muchos ortopedistas corrigen en la infancia y adolescencia de estas malas alineaciones que producen el daño, porque la fuerza biomecánica va hacia otro lado y se daña más la articulación y más rápido. Uno ve casos de 45 años con desgaste importante de las articulaciones por mal alineamiento de la articulación. Ya en fases terminales, pues toca que sugerirle bastones, sugerirles caminadores, muletas, etc. ¿Y cuál era? Esto es muy importante, y esto a veces se olvida. La terapia farmacológica más importante, o sea, no existe curación de la enfermedad. Cuando se pierde este cartílago articular, no hay nada que hacer. Lo importante es evitar que llegue a una pérdida importante del espacio articular. ¿Qué se perdió aquí? Nosotros no vemos el cartílago en la radiografía, pero se perdió el cartílago. ¿Qué hace el hueso? Reacciona y trata de soportar la carga, aumentando la densidad ósea, como ustedes ven aquí, que es una característica radiológica, y disminuyendo más el espacio, porque el hueso va aportándose más a esa zona. Entonces termina dañándose más la articulación. Entonces, no hay tratamiento definitivo, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos a dosis analgésica, digamos, no son 800 miligramos de ibuprofeno, sino 200 cada 12, o naproxen, la dosis antiinflamatoria son 500 cada 8, podemos darle 200 cada 12, pero hay que tener cuidado con el riesgo en algunos pacientes con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que conllevan a
gastropatías, hemorragias. Una causa común de hemorragias en ancianos es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Mayor comorbilidad, pueden los antiinflamatorios afectar una falla cardíaca, están relacionados con nefropatía, etcétera, etcétera. Y sobre todo no se pueden dar con anticoagulantes orales. Es muy poco común que usemos los antiinflamatorios porque muchos son ancianos. Los que están tomando votos les digo que esta clase va a ser enviada al representante. ¿Dónde está el representante? Yo se la envío ahorita para que usted la comparta con sus compañeros. ¿De acuerdo? Esteroide, cuando ya la enfermedad produzca mucho derrame articular y limita mucho la movilidad, a veces se saca líquido de la articulación y se colocan esteroides intraarticulares que definitivamente mejoran por un tiempo el dolor y la lubricación. Muy pocos piensan que los opiáceos ayudan, o sea, acetaminofén, codeína, oxicodona, no muchos piensan. Y definitivamente la glucosamina, que es muy utilizada, no tiene evidencia. La FDA no lo recomienda. La Asociación Colombiana de Reumatología no lo recomienda. No hay evidencia que la glucosamina más el condroitin sulfato y otras cosas que asocian produzca una disminución o pérdida o disminuya la pérdida del cartílago articular. ¿De acuerdo? Algunos ortopedistas y reumatólogos algunos utilizan la viscosuplementación, colocar ácido hialurónico dentro de la articulación, pero los últimos metaanálisis no muestran que eso sirva. Este estudio en British Medical Journal de este año, del año pasado, muestra, después de un estudio grande, de un metaanálisis grande, que hay una mínima reducción del dolor y mayor incremento de efectos secundarios, porque eso hay que inyectar la articulación, colocarle la viscosuplementación. Es muy poco lo que tenemos. Ya en estas circunstancias, cuando el dolor ya hace en reposo, con el mínimo movimiento, imagínense cómo roza el hueso acá contra el otro. Imagínense la persona cómo sufre de dolor acá, incapacidad y limitación. Entonces, en estos casos se recurre al último tratamiento, que es el reemplazo articular. Eso lo hacen muy bien los ortopedistas, tienen mucha experiencia en colocar una prótesis ahí, que naturalmente queda abierta la articulación en el espacio y no van a tener dolor cuando vayan a movilizarse. Entonces aquí abren, cortan acá, colocan una metal acá y un pin acá para mantener la articulación. Pues es un procedimiento costoso que tiene riesgos quirúrgicos, pero es excelente. La primera causa de reemplazo articular de la rodilla en el mundo es la osteoartrosis. Pero en la medida que sea posible, los médicos de atención primaria debemos evitar que lleguen a eso, sobre todo trabajando esto, evitando que la gente sea obesa, que se ejercite, porque la mayoría de estudios muestra que el ejercicio cotidiano, trotar, correr 2 o 3 veces a la semana, reduce la osteoartrosis. ¿Alguna pregunta sobre osteoartrosis y su tratamiento? Mi suegra en estos momentos tiene una artrosis parecida a esa, no se dejó operar hace 15 años. Cuando yo les dije que tenían que operarla, yo le dije que va a terminar mal. Ahora casi no se puede mover, no la operan porque tiene 84 años. Está sufriendo por artrosis. Era delgada, pero tenía lleno parco, era así. Y eso desgastó la rodilla más, a pesar de que era delgada. Es difícil. Este es el microlearning. Con esto que se aprenda es suficiente. ¿Sí? Se resume todo. La artropatía más común y la mayor causa de discapacidad. Pérdida progresiva del cartílago articular, donde los factores de riesgo se asocian para contribuir a la pérdida. Ser mujer, edad avanzada y obesidad. Son los 3 factores que muchas veces se asocian. Clínica, un curso gradual del dolor que es mecánico. O sea, el dolor es cuando mueven la mano en el
caso de las intraparánquicas distales, no hay dolor en reposo, como sí ocurre en la enfermedad que vamos a ver ahora. Dolor en rodillas y caderas, que son las más afectadas. Todos los laboratorios son normales, cuadro mático, velocidad, lo que quieran. Y en la radiografía se les hizo una disminución variable del espacio articular. Manejo no farmacológico, prevención. Eviten la obesidad, ejercicio regular, educación, reducción de peso cuando ya está afectada mi ejercicio, higiene articular, terapia física y el manejo no farmacológico es la acetaminofén. Antiinflamatorios tópicos, algunas personas mejoran cuando se colocan el micropelaco gel, orales a baja dosis y terapia intraarticular manejada por un experto. Manejo quirúrgico. Como médicos de atención primaria, cuando envían una artrosis, siempre deben tratarla, ustedes deben tratarla, no deben remitir a esos pacientes, a no ser que tengan dificultades en el diagnóstico, no mejore con el tratamiento convencional que requiera otro medicamento, y cuando haya indicación quirúrgica, ya quiero la radiografía, digo esto ya no se puede hacer nada, y cuando haya necesidad de infiltrar, aspirar y colocar casi siempre esteroides en la articulación afectada, que casi siempre es la rodilla. Ese es el microlearning para la osteoartritis. Vamos a seguir con otra enfermedad. ¿Qué tan común es la artritis reumatoide? Usted estuvo en la diapositiva donde estaba la epidemiología de las enfermedades reumáticas en Colombia. Señorita, sí estaba. ¿Qué cantidad de población de Colombia tiene artritis reumatoide? 1.49 en este estudio epidemiológico. 1.5, póngale. O sea, de cada 100 personas, bueno, de cada 203, porque cada 200 1.5 no queda como partido. De cada 200 personas, 3 tienen artritis reumatoide. Eso es bastante. Miren este dato. El último dato muestra que en Colombia hay 105.000 personas en junio del 2022. Este junio vamos a tener el 2023. 105.000 casos mayores de 18 años con artritis reumatoide. Son bastantes los pacientes. Todos los días vemos. Todos los días vemos. Esa es una enfermedad inflamatoria, ya no es como la osteoartrosis, sino esto ya es inflamatoria. Es una enfermedad multisistémica aunque afecta mucho las articulaciones, de etiología desconocida pero naturaleza autoinmune. Lo que sabemos de la artritis reumatoide es que, por aspectos no conocidos, en un huésped susceptible, se va produciendo la inflamación del tejido sinovial. Lógico que daña el cartílago y el hueso subyacente. El órgano blanco entonces es la membrana sinovial, que empieza a aumentar, en vez de 3 capas de células que son sinoviocitos, hay 200, 300 capas de células. O sea, hay una hiperplasia sinovial que se vasculariza y se infiltra de mononucleares, produciendo una destrucción de los huesos, cartílago y la sinovial. El tabaquismo, no se sabe por qué, aunque hay algunas teorías, aumenta el riesgo, pero es que siempre preguntamos, ¿usted fuma? ¿Usted no fuma? Y siempre quitamos el tabaquismo en la medida que sea posible. La clínica es muy fluctuante, pero casi siempre va progresando hasta un grado de deformidad e incapacidad que se hace permanente al final de la vida del paciente. Ya dijimos que alrededor del 1.5 en Colombia y en el mundo entre 0.5 y 2%. Casi todas son mujeres. Colombia, 5.25 mujeres a un hombre. Es un factor de riesgo ser mujer para la artritis reumatoide. Y la frecuencia mayor se encuentra en los 35-50 años, una mujer de mediana edad. Este es el caso típico de una mujer entre 40 y 50 años. Puede tener antecedentes familiares de artritis reumatoide, que empieza gradualmente a presentar dolor en las articulaciones, sobre todo de la mano. El dolor es inflamatorio,
Eso significa que el dolor es en reposo. Reposo prolongado, sobre todo al fin, a cuando se despiertan. Se levantan con dolor y rigidez articular después del reposo prolongado. Siempre piensen en artritis reumatoide, cuando una mujer de edad media aparece con dolor y rigidez en la mañana temprano, después de un reposo prolongado. Presenta esa enfermedad un impacto social y económico muy importante. Un estudio mostró que es la segunda causa de pérdida de vida saludable en Colombia, eso es algo, palabras mayores. Y las mujeres con artritis reumatoide se mueren de infarto de miocardio porque el proceso inflamatorio no es solamente articular, sino endotelial. Hay una hiperinflamación que produce aterosclerosis temprana y muerte por infarto de miocardio. Ya les decía que hay más de 100.000 personas con artritis reumatoide en Colombia, imagínense las que no se cuentan. Este estudio mostró que se asocia en Colombia, en la edad promedio 53, un poquito más, y un poquito más que en la población, que el resto de poblaciones del mundo, 5.25. Y se asocia a otras comorbilidades que empeoran el pronóstico, como la hipertensión, la osteoporosis, la diabetes y el síndrome seco. Pero ¿qué pasa? Esta enfermedad, hay demoras en Colombia en hacer el diagnóstico, promedio 25 semanas. ¿Cuántos meses son? 8 y pico. 8 por No, 4, 6 por 4, 6 meses en hacer el diagnóstico. Y aquí se requiere un diagnóstico temprano para actuar tempranamente. Y en la mitad de los pacientes en tratamiento por reumatólogos. Esta enfermedad no es de manejo por el médico de atención primaria, es el manejo especializado. ¿Por qué? Porque lleva a muchas deformidades si no se trata con el tiempo. Ya decíamos que es una enfermedad crónica, poliarticular y simétrica de grandes y pequeñas articulaciones. Como no lo había dicho, pero lo estamos diciendo ahora. Que produce dolor y rigidez. Esa rigidez se prolonga casi siempre, más de una hora. Yo tengo pacientes que dicen, yo duro 3 horas en la mañana en poder empuñar la mano. Eso es una artritis reumatoide. Eso no es ninguna artrosis. Así tenga nódulos de Everdeen, porque pueden coincidir, porque es muy común. Siempre hay que interrogar en forma adecuada la rigidez matutina y el dolor si es en reposo o no. Pero miren que hay compromiso sistémico. Puede haber anemia, que es muy común. Nódulos reumatoides, bueno, estos son muy exagerados, pero estos son los típicos en la extensión, en la zona de extensión del codo. Puede producir resequedad de piel, de ojos, en el contexto de un síndrome seco. Puede producir compromiso ocular, y es una causa de ceguera. Yo he visto algunos. Y puede producir inclusive vasculitis con necrosis de vasos sanguíneos de la piel debido a la vasculitis. ¿Por qué se demora tanto el diagnóstico? Porque en Colombia se gastan 6 meses en hacer el diagnóstico de la artritis reumatoide cuando se requiere un diagnóstico rápido. Primero porque el diagnóstico diferencial es complejo, mucha gente le duelen las articulaciones en la mañana, no solamente la artritis reumatoide, y al principio la rigidez no es tan significativa. Llegan tarde los pacientes, esto es común, llegan muy tarde los pacientes a las consultas. El médico general no la reconoce tempranamente. Hay en el país ausencia de políticas sobre esta enfermedad. Y los criterios de clasificación que vamos a ver ahora son bastante complejos. Estos son los criterios de clasificación, no son criterios de diagnóstico. Son criterios de clasificación, pero mucha gente lo usa como criterios diagnósticos para hacerse una idea de lo que está presente la enfermedad. Entonces, aquí el más importante en la afectación articular es que cuando hay más de 10 articulaciones afectadas, da un puntaje alto, que casi se acercan
al diagnóstico definitivo. O sea, una persona que se quede de dolor en las manos, que son 10 articulaciones, 5 metacarpopalámicas, 5 interparámicas proximales. Casi siempre son simétricas, las enfermedades simétricas. Es con solo una persona que acuse dolor en metacarpopalámicas e interparámicas proximales bilateralmente, ya tiene casi el diagnóstico hecho. Y entonces ustedes le hacen la maniobra de comprensión de la articulación metacarpopalámica, como les explicaba en semiología. Creo que usted no estuvo en la clase de semiología, pero la forma para enviar a un paciente con una sospecha de artritis reumatoide es que tenga un squeeze test positivo, que es dolor a la palpación simultánea de la metacarpopalámica. Si el paciente tiene esto y una rigidez matutina importante, siempre tiene que remitirlo, porque este paciente tiene que ser remitido tempranamente. Si además deben hacerle un factor reumatoide y una anti-CCP, que es un anticuerpo específico, que es péptido cíclico citrulinado, mejor conocido como anticitrulina. A esos pacientes hay que hacerles, si tiene rigidez matutina, dolor espontáneo en manos, una mujer de alrededor de 40-50 años le piden una velocidad de aceleración globular o una proteína C reactiva y anticuerpos contra el factor reumatoide o contra el péptido cíclico citrulinado. Si eso es positivo, denle un antiinflamatorio no esteroideo o unas dosis bajas de esteroides y remita. Esto no es para manejar por el médico general, pero los médicos generales o los médicos de atención primaria son los que hacen el diagnóstico y lo envían al especialista. Recuerden que el factor reumatoide no es patognomónico de la artritis reumatoide. Existen 50 enfermedades mal contadas que producen factor reumatoide positivo. Entonces, si ustedes lo hacen porque la señora le duele la rodilla, no la pueden tildar de artritis reumatoide. ¿De acuerdo? Porque es muy común. En personas normales, cerca del 30% de los normales tienen un factor reumatoide positivo. Es la cosa que se complica un poco. Pero los títulos muy elevados se asocian a la artritis reumatoide grave y sirven para definir el pronóstico y la agresividad del tratamiento. La anticitrulina es el anticuerpo más específico. Muy pocos pacientes, a diferencia de factor reumatoide normales o con otras patologías, la tienen. Entonces, por eso es bueno solicitar el factor reumatoide y los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, porque puede ser doblemente positivo, o ser positivo uno, negativo el otro, o al revés. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es que este factor reumatoide no sirve para analizar o determinar la evolución y el pronóstico. El pronóstico sí, títulos altos, pero no hay que pedirle factor reumatoide cada 2 meses a ver cómo sigue, como muchas señoras que llegan a los consultores. No, miren, el factor reumatoide salió elevadísimo ahora. No lo vuelvan a pedir. Si es positivo esta enfermedad, la diagnostican como artritis reumatoide, no vuelvan a pedir el factor reumatoide. No sirve para definir el manejo. Es como una cicatriz serológica, siempre lo van a tener. O a veces se desaparece según los laboratorios, que son unos laboratorios muy malos. Entonces, no pidan el factor reumatoide nunca más, una sola vez. Si es negativo, pues el primer año. Después del primer negativo, y hay artritis reumatoide, ustedes hablan de una artritis reumatoide cero negativa para el factor reumatoide. 30% de los pacientes con artritis reumatoide son cero negativos para el factor reumatoide. Y siguen siendo artritis reumatoide. Lo importante es la clínica, dolor en reposo y rigidez matutina, sobre todo en pequeñas articulaciones de la mano. La ecografía articular es muy importante, sobre todo en los diagnósticos tempranos, para hacer el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, y también sirve para mirar dónde va a depositarse la terapia intraarticular, guiar la terapia intraarticular. ¿Cómo la manejamos? Primero, hacer un diagnóstico temprano
Y, como siempre, medidas no farmacológicas, reposo, higiene articular, terapia física, y empezar con antiinflamatorios. Dosis plena, naproxen 500 cada 8, ibuprofen 800 cada 8, diclofenaco 50 cada 8, o las últimas alternativas de antiinflamatorios que no son tan lesivos para el estómago, ni producen tanta nefropatía, que son ya los últimos antiinflamatorios como el meloxicam, COS-2, que inhiben la ciclooxigenasa en forma menos agresiva, o etoricoxib, que son ya mucho más sofisticados. Pero siempre darle un antiinflamatorio y esteroides, 5 o 10 miligramos antes de la remisión, porque ya viene la terapia especializada. Después del diagnóstico, casi siempre empezamos con metotrexate. Esto es un inhibidor del ácido fólico que disminuye la hiperplasia sinovial actuando sobre el DNA, ¿sí? Inhibiendo las enzimas que regulan la producción del DNA y la síntesis de nuevas proteínas. Es un antifólico, el metotrexate. También usamos la leflunomida, que es un antipirimidínico. O sea, por un lado, inhibir los folatos y por el otro lado la pirimidina. Recuerden que esos dos están involucrados en la síntesis de DNA y nuevas moléculas para producir nuevas células. Recuerden la hiperplasia sinovial. No son 2 o 3 células, sino capas de 50 y 100 células que aumenta el tamaño de la articulación. Entonces, por eso lo controlamos con metotrexate, que es la droga de elección, o la leflunomida. Y cuando no mejora, 40%, 30-40% no mejora, usamos la terapia combinada, que es metotrexate, inhibiendo folatos por acá y pirimidina por acá, para disminuir la síntesis de DNA. Entonces, con estos dos medicamentos mejoramos un porcentaje, otro más, un 10% más, y nos queda un 20-30% que ya tenemos que utilizar drogas muy sofisticadas, entre ellos los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Aquí en Colombia están los 4, todos en el plan de beneficio, todos en el POS, infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab y ceftriaxona. Todos son inhibidores del factor de necrosis tumoral. Esto hace unos 40 años, 30 años, unos 35 años empezaron el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral de la terapia biológica. Espectacular. Antes de esta etapa de la terapia biológica, la gente se deformaba mucho. Ahora prácticamente nadie se deforma si se hace un tratamiento oportuno. Cuando esto no mejore, o también pueden ser utilizados los inhibidores de la interleuquina 6 y los inhibidores del cofactor. También últimamente estamos usando por vía oral inhibidores de la JAK-musquinasa, que es el segundo mensajero. O sea, actúa después de que las citocinas inflamatorias ingresen por medio de su receptor en la célula. En el segundo mensajero actúa la JAK-quinasa, que es una enzima que regula el paso de citocina inflamatoria al núcleo, llevando a un proceso inflamatorio crónico. Entonces estamos bloqueando también las citocinas, como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 6, después de que entren a la célula. Eso es una droga maravillosa. El problema es que aumenta el riesgo cardiovascular en los últimos estudios. Aquí en Colombia tenemos en el plan de beneficio 2, tofacitinib y baricitinib. Está en proceso el ingreso del upadacitinib, que hay estudios de upadacitinib con el adalimumab, comparándolo, y es mejor el UPA. Y el UPA es vía oral y es menos caro, porque esta droga es muy costosa, alrededor de 3 millones mensuales, cada uno de estos inhibidores del factor de necrosis tumoral. Entonces, como ustedes ven, el tratamiento de esta enfermedad es muy sofisticado, requiere un manejo muy especializado, muy cuidadoso, porque los efectos secundarios que vamos a mirar ahora son los que limitan el uso masivo de estos medicamentos. Si ya no hay mejoría,
toca mandar al ortopedista. Mucha mejor. La terapia puente son los esteroides, antiinflamatorios y esteroides a baja dosis al principio, porque eso disminuye la rapidinicotina y la inflamación. Estas medicaciones, los esteroides, son una terapia puente muy utilizada en la antiinflamatoide antes de que la droga inductora de la remisión, como el metotrexato o la revloximida, empiece a actuar, porque la vida media de esas drogas se alcanza muy tardíamente y un metotrexato empieza a actuar entre 4 a 6 semanas, una revloximida entre unos 3 a 5 semanas. Entonces se demoran en actuar, mientras tanto se tiene el paciente con mucha rigidez, inflamación y dolor. Entonces hay que utilizar dosis bajas de esteroides como un puente mientras actúan los demás. También se utiliza en exacerbaciones de la enfermedad, inclusive uno le dice al paciente, está tomando 5 miligramos de prednisolona, pero si está muy inflamada, antes de venir, pues aumente a 10 miligramos. O no se puede dar el antiinflamatorio porque hay gastropatía, porque hay comorbilidad, como falla cardíaca, hipertensión. Ustedes saben que los antiinflamatorios pueden aumentar esos datos. Complicaciones extraarticulares, si el paciente tiene una escleritis, hay que darle esteroides. Y como terapia intraarticular cuando hay muchas tumefacción y derrame. Pero recuerden los efectos secundarios, sobre todo osteoporosis, desarrollo de aterosclerosis temprana, empeorando el pronóstico de ellos. Cushing, ayer vimos un Cushing manifiesto por uso crónico de esteroides, se aplicaba dexametasona cada 2 o 3 días, ya va 5 años. Y estaba pues Cushing pues, con la cara de una llena en la joroba, bueno, estrías, obesidad central, todo tenía. Muy mal manejo de los esteroides acá, porque deben ser retirados rápidamente cuando los DIMAR, o sea, las drogas inductoras de la remisión, empiecen a hacer efecto. Entonces usted reduce los esteroides. Mire el efecto del uso continuo de esteroides y la prevalencia de osteoporosis, 16% de osteoporosis con el uso durante algunas semanas y 3.5 de osteoporosis, pacientes que no lo usan, y aquí hay unos datos intermedios. O sea que esta niña joven, ¿cuántos años tenía? 33. Imagínense cómo tendría ese hueso ya, no vuelto nada. Lo único que le quitamos, no le quitamos los esteroides, sino que empezamos a reducirla. Porque no se puede quitar bruscamente porque hacen insuficiencia suprarrenal y hacen empeoramiento y a ellos no les gusta. La terapia biológica, rápidamente, para la antiinflamatoria activa que no mejore con el tratamiento convencional, metotrexato, uso de metotrexato más de flunomida, etc. Y el estado anatómico recuperable, o sea, algo que se pueda lograr. Ya cuando estamos deformados, pues ni modo, ya hay muchas secuelas y ya no sirve la droga. Y recuerden que son muy costosos y que el 20-30% del paciente no responde. Entonces uno tiene que jugar con terapia biológica. El efecto más importante secundario es la tuberculosis, porque al disminuir el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral tiene mucho que ver con la respuesta inmune contra la tuberculosis. Entonces, si usted bloquea el factor de necrosis tumoral, y eso fue al principio una locura, porque eso no se sabía bien, y empezaron a utilizar esa droga y empezó la tuberculosis, sobre todo en pacientes con complejo de Bowen, con factores de riesgo, y empezó a verse un poco. Yo tuve pacientes que empecé en terapia biológica y me hicieron tuberculosis. Entonces, por ahora, entonces lo que hacemos es prueba para evitar que haga un tuberculosis, haciéndole tuberculina, haciéndole estudios, radiografía. También aumenta el riesgo de enfermedades virales, sobre todo hepatitis viral. También hacemos estudios para detectar estas eventualidades y el paciente hay que escogerlo muy bien, porque la tuberculosis ya ha reducido, porque hubo una cantidad en el mundo grande de tuberculosis por estas medicaciones. Entonces, como médicos de atención primaria, ustedes tienen que ser un paciente con antiinflamatoide que está tomando y rápidamente detectar infecciones y sospecharla para poder tratarla. Y la prevención es importante. Entonces, esto tiene mucha complejidad, el manejo del antiinflamatoide, y
en estas diapositivas creo que el objetivo fundamental es que ustedes hagan un diagnóstico temprano, sospechando clínicamente, empiece un tratamiento no tan agresivo con antiinflamatorios, ojalá con protectores gástricos, pacientes de riesgo, y esteroides a bajas dosis, hacer radiografía de manos, remitir con un factor reumatoide y una anticitronina y reactante de fase aguda. Este es el microLERVI, no necesitan más. Enfermedad inflamatoria crónica multisistémica, ya ven que no solamente compromete las articulaciones, sino que produce anemia, vasculitis, nódulos subcutáneos. Autoinmune, no sabemos por qué, pero el organismo se ataca a sí mismo. Y el órgano blanco a la membrana, sino que 1% de la población en promedio, la mayoría de mujeres entre 35 y 50 años, y el tabaquismo aumenta el riesgo, lo mismo que ser mujer, y antecedentes familiares. Clínica, poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, sobre todo manos, pies, también grandes articulaciones. Rigidez muy prolongada, de horas y horas que no se puede mover. Anemia frecuente y con frecuencia se queda de piel en el contexto de un síndrome seco-Sjögren. Exámenes reactantes de fase aguda elevados, factor reumatoide o anticitronina positivos en cerca del 60 al 80, que no sirven para valorar la enfermedad. No hay que pedir el anti-CCP, no sirve para nada. Bien, mejor una velocidad o una PCR, que cuando el paciente mejora empieza a reducirse. Ecografía muy útil para el diagnóstico cuando hay dificultades, sobre todo en las fases tempranas, y se recomienda usar los criterios de clasificación que les coloqué en una diapositiva anterior para como un criterio de diagnóstico. Tiene poliartritis, tiene factor reumatoide, tiene velocidad elevada, que tiene matutina prolongada, la madre si eso no es una arquitectura. Detección temprana es lo más importante. Proscribir el tabaquismo, educación y autocuidado, higiene articular, antiinflamatorios y esteroides a baja dosis. Ya el resto de metotrexato, rimonida, terapia intraarticular o biológica y el manejo quirúrgico es un manejo especializado. ¿Qué hace? ¿Remitir cuándo? Con la sospecha de inflamatoria. Lo único que gane PCR, velocidad, un cuadro hepático, un factor reumatoide y anticitronina. Ojalá lo más temprano que se pueda para poder intervenir. Entre más temprano se interviene, pues lógico que el pronóstico, la pérdida del trabajo posterior, las incapacidades y limitaciones y deformidades se reducen. Se ha logrado en los últimos años, por medio de clínicas de artritis, clínicas de artritis temprana, en algunos lugares hay aquí en Colombia, donde cualquier paciente afiliado a diferentes EPS, cualquier paciente con dolor articular se ha remitido rápidamente al laboratorio. Es la única forma de intervenirlo rápidamente. Se hace el diagnóstico de no tiene artrosis, tiene fibromialgia, porque eso se puede equivocar, uno tiene lupus. Entonces ellos en esas clínicas de atención primaria hacen un estudio clínico muy importante, interrogatorio científico y unos exámenes de laboratorio y una vez se quedan con el paciente. Este paciente es para acá. Entonces se va, se queda, se vuelve, se haga otros exámenes, etc. Vamos a hablar ahora de otros tipos de artritis. ¿Ya llevamos casi una hora? Sí. ¿A qué horas? Que es la psoriasis. La psoriasis es la artritis en un paciente con trastorno de piel de tipo psoriásico. La psoriasis es relativamente común, 1 al 3% de la población la tiene, y de estos es muy difícil, el estudio epidemiológico, pero más o menos entre el 5 al 10% presentan una artritis. Entonces, ¿qué características tiene con relación a las anteriores? Es asimétrica, de predominio en miembros inferiores,
aunque puede afectar las interplásicas distales, también las uñas. Es el diagnóstico de artritis psoriásica, es un paciente con psoriasis, que le duela una rodilla, un codo y un dedo por ahí de la mano del pie, o sea, casi siempre onigo, menos de 4, entre 2 y 4 articulaciones afectadas, y compromiso de piel como esta paciente con afectación del cuero cabelludo por estas placas eritematoso descamativas, que son muy peculiares. Esto sí, el diagnóstico es claro, a veces uno tiene que mirar un poco más. Mire la afectación de dedo en salchicha, que le llaman a esta dactilitis, que es otra cosa que no ocurre en la inflamatoria. Mire la afectación de las uñas y del lecho periungular, como dice acá. Ese es un caso muy diferente de los anteriores. Artritis inflamatoria, muy asimétrica, una rodilla y un pie. Está raro, ¿no? Y búsquele la psoriasis, porque puede aparecer la artritis antes de la psoriasis. A mí me pasó un caso cuando yo llegué de reumatólogo aquí a Bucaramanga hace 30 años, que me pasó una psoriasis y tenía una artropatía un poco extraña, y yo dije, y era inflamatoria, entonces le dije metotrexato. El señor se fue a un profesor de donde él donde es la residencia, y el doctor le dijo, dígale al panillo ese que tiene psoriasis. Y volvió a mi consultorio y le dijo el profesor que yo tengo psoriasis. ¿Cómo hizo? Pues me buscó en el ombligo, buscó otras zonas aquí en el glúteo y un poquito aquí en el cuero cabelludo. Yo no lo había visto. O puede que lo hubiera aparecido mientras identificaba. De todo modo me regañó el profesor porque se me pasó. Puede pasar. Pero la mayoría tiene la psoriasis primero y después la artropatía, que les queda más fácil hacer el diagnóstico. Pero busquen en algunos lugares. A mí ya no se me pasa una artropatía así, toda asimétrica, buscarle la piel bien. Después del regaño del profesor, no se me pasa. ¿Cómo manejan la enfermedad? Antiinflamatorios, cuando la enfermedad es moderada, leve a moderada. Mayoría de casos requiere, menos mal que yo le había dado metotrexato, pero sí ha mejorado, ¿no? Metotrexato. Es más, en la artritis indiferenciada uno da metotrexato. No sabe cuál es, hay 100. Entonces a veces uno no sabe usted cualquier factor inflamatorio negativo, velocidad un poquito elevada, y artritis inflamatoria, no nada en la piel. Usted le puede dar metotrexato. Aunque eso pasó, ese análisis se hizo después, no antes de que yo lo hiciera en este caso. Metotrexato. Casos severos, ya remitir. Muchos pueden mejorar con antiinflamatorios o con metotrexato, pero en estos casos ya hay inhibidores del factor nervioso tumoral, como en la artritis reumatoide, y ya entran a jugar otros inhibidores de la interleuquina 17, que es muy buena, inhibidores de la interleuquina 23, y ya hay estudios recientes sobre la yaquinasa. Entonces ya el tratamiento se afecta un poco y además la piel, hay que hacerlo con el dermatólogo, y ellos también manejan esas terapias biológicas. Aquí estos son el Secukinumab, es un inhibidor de la interleuquina 17 que da buenos resultados. Entonces el manejo puede ser por el médico de atención primaria cuando le duela un codo y una rodilla y no se inflame mucho, vamos a manejarlo con el antiinflamatorio. Si ya al paso siguiente tiene que darse con algún biológico, pues tiene que regresar. Otra enfermedad es la artritis reactiva. Esta artritis reactiva es una enfermedad autoinmune. ¿Qué ocurre? Después de que haya una infección en un huésped susceptible, casi siempre con el antígeno de histocompatibilidad HLA-27. Entonces, 1 a 3 semanas después de la infección, que puede ser gastrointestinal, por salmonella o shigella, o venérea, casi siempre la clamidia, proteus, aparece una artritis, y hay que preguntarle siempre al paciente: ¿tuvo diarrea? ¿Ha tenido uretritis o descarga uretral? En la mujer es un poco más difícil. Pero después de esto aparece artritis, que es
oligoarticular y asimétrica de predominio de miembros superiores. Eso uno dice, bueno, esto no es una artitraumatología, porque no son las dos rodillas, no son los dos tobillos, no son las muñecas, sino que es una muñeca y una rodilla. Dice, esto es probablemente una artritis diferente. Y si hay conjuntivitis y uretritis y eventualmente algunas lesiones cutáneas y entesopatía, que es la unión del tendón o ligamento al hueso, vamos a pensar en la artritis reactiva. Esto se ve, no es inusual, pero casi siempre son más jóvenes que el paciente con artritis reumatoide, pero tienen un tipo de artropatía diferente. Pero lo importante en la historia clínica es el antecedente de diarrea uretritis. No todos lo tienen, pero la mayoría, que casi siempre son hombres o mujeres jóvenes, y existe mucha lesión en piel, conjuntivitis, además, lesiones en piel y dedo de salchicha. Eso es una particularidad de la artritis, de este caso, este dedo de salchicha. Tratamiento de la artritis reactiva antiinflamatoria con esteroideos. Metotrexate en casos crónicos. Estos son, para que lo revisen posteriormente, los patrones de presentación de estas enfermedades, digamos que es el microlevel de artritis psoriásica y artritis reactiva. Ahí está el resumen. Si no tienen mucho tiempo, léanse los resúmenes. Vamos a ver dos artritis agudas, que son la gota y la artritis seca. La gota es una artropatía por el depósito de cristales de urato monosódico. Esto es un líquido sinovial visto con luz normal, con aumento de 100x. Mire el cristal, un cristal fino en aguja le llaman, que es rodeado por el polimorfo nuclear neutrógeno, que aquí hay varios atacándolo. El daño lo produce el polimorfo nuclear neutrógeno, no el cristal. Y por eso es que se ataca el polimorfo, produce lesión de los tejidos, pero dura una semana o menos y desaparece. Esa es la característica de la gota, que es intermitente y produce brotes muy autolimitados, una enfermedad autoinflamatoria. Es la causa más común de artritis inflamatoria en hombres, en todo el mundo. Cuando un hombre le dice que joven, que le dio un ataque de gota de dolor articular, inflamación, hinchazón de un metacarpio, del dedo gordo del pie, y que le pasó a las pocas semanas, como dicen ustedes, marica, eso es una gota, no se salva. Aunque hay pseudogota. Vimos una paciente igualita a una gota y una mujer. Yo no he visto 30 años de reumatólogo, no he visto gota en mujeres. Se me han pasado todas. ¿Qué día fuimos? Nos llamaron de un piso y era una gota. La señora va a tocar la articulación del dedo gordo del pie y era una pseudogota, que es otra enfermedad. Ahora miramos eso. Es una enfermedad curable. Si usted baja los niveles de ácido úrico, nunca vuelve a tener ataques. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? La hiperuricemia. Puede ser por hiperproducción o disminución de la excreción o la mezcla de las dos. Entonces aumenta el ácido úrico en sangre y estos cristales de urato monosódico se depositan cuando están muy altos en la sangre a nivel de los tejidos, produciendo la típica monoartritis inflamatoria, eritematoma, en un dedo del otro. Además de la hiperuricemia, hay factores de riesgo como los diuréticos, la hiperlipidemia, la obesidad, hipertensión. Pero ténganlo en cuenta, la mayoría de enfermos, la mayoría de pacientes, con hiperuricemia nunca tienen gota. O sea, contrario, ¿cuánto está la normal del ácido úrico?
Usted que no vino a la clase es ¿cuál es el normal del ácido úrico? La vecina. Ácido úrico normal en sangre. ¿Cuánto? 7. No, en hombres y mujeres 7, ¿vale? No me compliquen con 6 y 7, no, 7. Entonces hay gente con 8, 9, 10 y no tiene gota. ¿Sí? Entonces hay que entender que un dolor articular con una hiperuricemia no es todo el tiempo gota. Y otra cosa, los primeros ataques de gota pueden ocurrir con ácido úrico normal, les complican las cosas. Estos pacientes presentan casi siempre un ataque en la primera articulación metatarsofalángica del pie. Esto es muy usual. Y a casi todos se les afecta la metatarsofalángica del pie, no sabemos por qué. Entonces, cuando hay un ataque que se desarrolla rápidamente en horas, y el paciente está con el dolor y la inflamación en la articulación, a veces pocas horas, con el tema alrededor, altamente sugerente de inflamación por cristales, muchos cristales, pirofosato cálcico, pseudogota, hidroxiapatita, infección. Entonces hay que buscar cuál es la causa de esto. La mayoría son gota. Hay reumatólogos que solo manejan artropatía microcristalina. En Estados Unidos hay centros de artritis por microcristales. Imaginen la cantidad de gente que puede llegar con una enfermedad esta. Nuevamente el cristal y nuevamente los otros polipomonucleares. La gota puede producir artritis aguda, pero también hay un espacio en que no hay ataques, se llama gota intercrítica, pero a veces los cristales se depositan en tejidos como el riñón y en la piel con los topos, produciendo una destrucción articular si no se trata. ¿Cómo manejamos la enfermedad aguda? Usted la debe manejar antiinflamatorio colchicina. Ese es el manejo de la carga. Para la pseudogota también. A veces esteroides, cuando es muy fuerte el ataque, por vía oral o intraarticular. Claro que esa articulación no se deja tocar, colocarle una droga ahí en manchas. Terrible. Antiinflamatorios, colchicina del ataque agudo. Ataque crónico, muchos episodios, cada más de 3, 4 al año, grandes elevaciones del ácido úrico. Dice, no, hay que disminuir el ácido úrico. Entonces entra uno a utilizar alopurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa que disminuye las cifras séricas de ácido úrico. Se demora 3 a 6 meses en hacerlo y puede seguir haciendo ataques mientras usted manipula los niveles séricos del ácido úrico. Otra droga es el feusostat, pero últimamente los estudios muestran que aumenta el riesgo cardiovascular, entonces estamos prefiriendo el alopurinol. Y aquí casos dramáticos con terapia biológica. Entonces, educación a los pacientes, dieta balanceada, no quiten la carne, no hay evidencia que disminuir la carne disminuye los niveles séricos de ácido úrico lo suficiente. Estudios de intervención nutricional en pacientes muestran que 6 meses después de hacer una dieta estricta baja 0,3 a 0,6 las concentraciones de ácido úrico. O sea, si tiene 12 baja a 11,2. Y un paciente cambiarle la vida y cambiarle la dieta por una disminución tan poco importante del ácido úrico no se recomienda. Ustedes no hagan como las señoras que le quitan la carne a todos los pacientes, menos al de la gota, porque no sirve para nada, o sirve muy poco. De pronto los alimentos, los crustáceos y otros ricos de ácido úrico de pronto no el alcohol tampoco, porque aumenta. Evitar la obesidad también es un recurso para disminuir las concentraciones. Cuando lo remiten, diagnóstico incierto,
¿Por qué? ¿Es una pseudogota? ¿Si es una mujer o es otra cosa? ¿O es una sepsis articular? O un tratamiento inefectivo, ya sea con la fase aguda o en la fase crónica, sí, es una causal de remisión. O comorbilidades que afecten estos medicamentos y la depuración y la eliminación de ellos, como la falla renal crónica. Esto es una urgencia médica, la artritis séptica. Estos son pacientes que, si no se hace un diagnóstico temprano, pues se daña la articulación y puede producir la muerte. Entonces, el germen infeccioso ingresa casi siempre por vía hematógena. O sea, por allá una lesión va por vía hematógena a la articulación. A veces una herida, a veces osteomielitis, a veces infiltraciones, uno que otro ha tenido este problema, pero hay factores predisponentes, o sea, que disminuyen la inmunidad. La artritis reumatoide, sea artritis previa, puede aumentar el riesgo de infecciones. También la prótesis articular, aquí veo un caso, la misma gota como inflama, reduce la respuesta inflamatoria. La diabetes, el uso crónico de esteroides aumenta el riesgo. Hay que preguntar a ver qué riesgos tienen hacer un proceso. Y el germen más común de todos es el estafilococo. Entonces hay que entrar siempre con un antibiótico para eso. A veces el gonococo, hay factores de riesgo, y a veces el estreptococo. A veces bacilos gram negativos en personas muy inmunosuprimidas, hospitalizados, con prótesis, etc. El cuadro clínico es muy típico, casi siempre monoarticular, como la artritis gotosa, pero no en la metacarpo crónica, sino casi siempre en las articulaciones grandes como rodilla. Mucho dolor, imagínate tener pus en una articulación, tumefacción, mucha incapacidad, y esto que no tiene la gota, que es otra monoartritis aguda, es fiebre y escalofrío. Eso casi siempre ocurre, a no ser que esté muy inmunosuprimido o muy anciano, no hay una respuesta adecuada. El diagnóstico es clínico, pero se confirma sacando líquido de la articulación. Y sale pus, es en serio. Eso es una foto de un paciente que yo vi. Esto es una pus que sacamos. Mandar rápidamente, empezar el tratamiento rápido para el germen probable, mandar el líquido para estudios. El estafilococo se cultiva con frecuencia, casi 75-80% de los casos, pero los bacilos gram negativos es mucho menos, y el gonococo casi no se puede cultivar a no ser que se utilice un medio especial, si se sospecha fuertemente. La velocidad de sedimentación, imagínense cómo estará acelerada la PCR, los hemocultivos pueden ser positivos, y el líquido sinovial que se examina siempre muestra una gran leucocitosis. Normalmente, ¿cuántos leucocitos hay en el líquido sinovial? Sí, que es la que más sabe de reumatología. ¿Cuántos leucocitos hay normalmente en el líquido sinovial? No hay. Sí, hay. Menos de 1000. Hay leucocitos. Casi todos mononucleares. Pero cuando en el líquido sinovial hay 50.000 o más leucocitos, casi todos mononucleares, esto es una infección. Y ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacen ustedes con una artritis séptica? Además de llamar al reumatólogo o al ortopedista que le ocurra. ¿Cómo lo manejan? Antes de los antibióticos o al mismo tiempo. Aspiran. Hay que drenar la articulación. Entonces, imagina tener pus en una rodilla. Hay que sacarlo. Entonces, el tratamiento es drenaje y antibióticos. ¿Cuál antibiótico? Pues el drenaje rápidamente, lo más rápido posible. Si hay que llamar al ortopedista, hay que llamarlo, pero uno puede sacar el líquido articular. Yo de hecho saco el líquido cada 2, cada 3 días hasta que ya no haya, y voy mirando el recuento de leucocitos en el líquido. Pero a veces no se puede sacar, digamos, una cadera muy compleja, o no respondió al tratamiento rápidamente, o hiciste osteomielitis, hay que llamar, o tenemos dificultad, digamos, una sacroiliaca con artritis séptica. Eso no lo drena nadie. Menos mal que casi siempre es la rodilla, y como nosotros lo drenamos.
En el estafilococo casi siempre empezamos con banco, porque eso hay resistencia bacteriana. Si no hay resistencia, oxacilina puede ser, pero la mayoría empiezan con banco. Y para alguno, casi siempre se crea solo. El estreptococo piógenos mejora bastante con penicilina, y si uno empieza con banco, mira el resultado del antiograma y dice un estreptococo, como me pasó una vez acá, cambio penicilina y mejoran espectacularmente. Estos son microalertas para los patrones de presentación. Vamos a hablar rápidamente. A las 8:30 acabamos, ¿no? ¿Están cansados? Yo no. Entonces vamos a seguir un poquito más rápido. Ya casi. Reumatismos extraarticulares, periarticulares, de tejidos blandos, comprometen tendones, ligamentos, bursas, músculos, etc. Son muchos, pero son muy frecuentes y hacen perder muchas horas de trabajo y producen mucha incapacidad a la gente. ¿Por qué son producidos? Pues eso, tendón inflamado, pues usualmente es porque la gente maneja mal la higiene articular, tiene algunos trabajos de sobreuso, de recarga, de presión de los tendones y ligamentos. Y el dolor es en general mecánico. O sea, si yo tengo tendinitis de hombro, me duele cuando subo el hombro o cuando cargo los dientes. ¿Sí? En cambio, la artrita reumatoide duele en ambos hombros cuando quiera. Entonces, la diferencia es importante clínicamente. En general, no se altera el estado de salud, no hay fiebres, escalofrío, malestar, nada de eso. Y los exámenes son normales, a excepción de las imágenes. La ecografía puede mostrar tendinitis, bursitis, etc. Vamos a empezar con la fibromialgia. Ustedes ya saben de fibromialgia, tuvieron un taller, se me olvidó. El dolor crónico les duele todo. Y hay muchos otros síntomas, como cansancio, rigidez, la pérdida de concentración. Es muy importante las alteraciones del sueño, ese sueño no reparador. Y es muy frecuente, pero bastante frecuente. ¿Cuántas fibromialgias hemos visto en la encuesta de Marco? A diario. Casi todas mujeres. Y aquí está la foto de esta Frida, de una pintura de Frida que sufrió fibromialgia. Se llama La espalda rota. Miren todas las lesiones que se producen en todas partes. Puntillas que erosionan su cuerpo. Ella sufrió fibromialgia después de un accidente de tráfico en Ciudad de México, en un tranvía, ¿recuerdan? Y ella se pinta a sí misma, sufrió dolor toda la vida. Y ella se pinta y habla en sus cuadros del dolor que produce esta enfermedad. Eso es muy común. Es un trastorno muy complejo de la regulación del dolor. ¿Sí? Y es el cerebro el que produce el dolor. Es el dolor neuropático. ¿Qué hay? Dolor crónico, más de 3 meses, simétrico, extraarticular, agravado por el frío, por la humedad, el estrés. Y presencia de puntos de dolor. Los exámenes son normales, a no ser que exista fibromialgia secundaria, donde los exámenes pueden variar dependiendo de la patología. ¿Cómo la manejan? Aquí lo clave es, ustedes tienen que manejar la fibromialgia, así como remitir la artritis reumatoide, tienen que manejar la fibromialgia. No se les puede pasar el diagnóstico de fibromialgia ni tratarla. ¿Sí? Educación al médico familiar también, porque el marido no comprende. Apoyo psicológico, identificar los factores estresantes, relajación, ejercicio, terapia, tratamiento de la comorbilidad, si es mucha la depresión, mucha la ansiedad, apoyarse en medicamentos o con un psiquiatra. Higiene del sueño, eso garantiza un sueño reparador. Tiempo, el ambiente, la duración,
la ausencia de cafeína, alcohol antes, etcétera, etcétera. Y aquí están los medicamentos. Analgesia común y corriente, acetaminofén. Antiinflamatorios a dosis analgésica, no es un proceso inflamatorio. Estos son los medicamentos aprobados por la FDA. Pregabalina, está en el plan de beneficios. Están 25, 50 y 75, empiezan con dosis bajas. Milnacipran, que casi siempre es una medicación de manejo psiquiátrico. Duloxetina. Estos 3 medicamentos son aprobados por la FDA para el manejo de la fibromialgia, pero hay muchos otros. La ciclobenzaprina es un muy buen relajante muscular, me da muy buenos resultados a dosis bajas cuando exista mucha tensión muscular y trastornos del sueño. Fluoxetina, trazadores, la metriptilina la usamos hace mucho tiempo, pero aún hay pacientes tomando metriptilina. Todos son inhibidores de la recaptación de serotonina, como ustedes ven, son antidepresivos, anticonvulsivantes, benefician mucho al paciente, pero si no lo cogen temprano, nunca lo van a mejorar. Pueden paliar un poco el dolor, pero hay que tempranamente hacer el diagnóstico de fibromialgia. Hay una enfermedad muy emparentada que se llama los síndromes miofaciales, que es un dolor regional, pero aquí hay el punto no es doloroso como la fibromialgia, sino el punto es gatillo, o sea que cuando se comprime el sitio de dolor, este dolor se refiere arriba y abajo en el caso del síndrome miofacial del trapecio superior. Eso se ve y pasa desapercibido, no se diagnostica. Entonces hay que pensar que existe un síndrome miofacial. Y los factores de riesgo, además del trauma, sobreuso, también hay estrés y depresión acá, pueden coincidir con la fibromialgia, un síndrome miofacial. Y el tratamiento es muy sencillo, porque usted lo que hace es infiltrar el sitio de dolor. Hace poco vi un paciente con un dolor regional por un síndrome miofacial del elevador de la escápula. Llevaba meses y meses. Simplemente toqué y el paciente de repente cogió previo consentimiento con un poco de esteroide y de una silocaína. El paciente mejoró inmediatamente después de meses. Resonancia, lo había visto el cirujano del cuello, no hallaba qué hacer. Clínica solamente, dolor regional, sobre todo a un lado. Yo veía mucho antes cuando las personas contestaban, las secretarias contestaban el teléfono, ese teléfono de mesa, se lo colocaban acá. Son vicios posturales. Entonces hacen una tensión de esta zona. La tensión emocional y la depresión también son factores de riesgo, pero sobre todo los vicios posturales hay que explicar, preguntar en qué trabaja, qué hace, porque uno tiene que identificar esos factores de riesgo. Pasamos a los reumatismos de tejidos blandos localizados, que son las tendinitis y bursitis. Está en aumento, varía la prevalencia según la edad, según las posturas, el género, la actividad deportiva, etc. Pero casi todas están relacionadas con el sobreuso, con los esfuerzos de alta intensidad, con la debilidad muscular y algunas enfermedades sistémicas como la diabetes, el hipotiroidismo y algunos medicamentos. Se ha visto tendinitis con quinolonas y estatinas. El año pasado vimos un caso de una miopatía por estatinas en un caso clínico. Bien, la clínica varía mucho, depende si le duele el hombro, si le duele el codo, si le duele todo. Entonces vamos a ver estos casos. El hombro es la causa más frecuente de dolor tendinoso. Cuando a uno le duele un hombro y el hombro dominante, uno siempre tiene que preguntar si es derecho o izquierdo. Es la pregunta que yo hago después de preguntarle dónde vive, qué oficio hace, cuántos hijos tuvo, si fuma o no fuma. ¿Usted es derecho o izquierda? Eso les pregunto a todos. Porque yo ya sé que el brazo dominante me puede explicar con un ejercicio mal hecho alguna tendinopatía. Es el dolor más frecuente en todas las tendinopatías, lo más común es la tendinitis del hombro. Recuerden que hay diagnóstico diferencial. Puede haber artritis, casi siempre simétrica, o dolor referido. Una vez me consultó un paciente con un absceso hepático y tenía dolor en el hombro. Pueden el examen físico, la ecografía por su nombre, pues eso.
y había estado hospitalizado unas semanas antes, no tenía diagnóstico. Era un dolor referido. Mucho cuidado con eso, porque puede pasar una catástrofe. Esas son las causas comunes de dolor de hombro y vamos a ver la más común, que es el síndrome de abducción o tendinitis del manguito rotario. Son anatomía del manguito y es la causa más frecuente de dolor de hombro, sobre todo en gente que trabaja con manos arriba o que tiene la tendencia a subir la mano y descansar en esa forma, porque se produce un microtraumas, la percusión se reduce. El diagnóstico del síndrome del manguito rotador es clínico, no hay necesidad de hacer ecografía o resonancia, sino en casos complejos. Es decir, el diagnóstico es dolor a la abducción y ojalá la abducción resistida del hombro. Este dolor es, si a una mujer le duele el hombro de la mano dominante, piensen siempre en una tendinitis del manguito rotador y hagan la maniobra de Hope que se enseñó en semiología. ¿Y cómo lo evitan? ¿O cómo lo manejan? La educación, miren acá, evitar dormir con los brazos encima de la cabeza, los movimientos del hombro alejados, codo alejado, evitar eso. O sea, cuando vayan a coger algún objeto, no lo hagan con palanca larga, sino con palanca corta. Van a coger algo que es doble del codo para evitar más lesiones. Cargar grandes pesos, forzar el hombro hacia atrás. ¿Qué hace uno, además de la prevención, que es importante, o mayor daño? Reposo durante el episodio agudo, pocos días. Terapia física, aquí está la clave para recuperar la movilidad. Curso corto de antiinflamatorios o curso corto de esteroides, 5 días, 6 días. Infiltración local, no hagan este procedimiento en casa. Remitan, si no conocen la anatomía de superficie y no saben dónde infiltrar, no lo hagan. Y eventualmente el tratamiento quirúrgico. De aquí en adelante todas las causas del reumatismo del tejido blando es lo mismo. Educación, terapia física, antiinflamatorios y un curso corto de esteroides, infiltración local, eventual. Esto es muy común. A veces se complica, se rompe el tendón, recae resonancia, ecografía, revisión, etc. Pero la mayoría de problemas del hombro deben ser manejados por el médico de atención primaria durante el tiempo que ustedes vayan a ser médicos de atención primaria antes de que algunos se especialicen. La tendinitis bicipital, en semiología, se utiliza la maniobra de Jefferson, como ustedes saben, y es un dolor un poco más anterior, no tan lateral. También se maneja con medidas preventivas, reposo en la fase aguda, curso corto de antiinflamatorios o de esteroides e infiltración local. Eventual. La epicondilitis lateral, o sea, el codo del tenista, es también relativamente común. Recuerden en semiología el epicóndilo externo y la maniobra que de extensión de muñeca contra resistencia. Cuando una persona trabajadora manual, diestra, acuse dolor en el codo, siempre piensen en esta enfermedad y hagan el diagnóstico palpando el epicóndilo externo y la maniobra de extensión. No necesitan ningún examen para saber que tiene una tendinitis del codo. ¿Qué van a hacer? Explíquenle y en la medida que sea posible evite el factor de riesgo, si es que maneja maquinaria, si maneja martillo, si tuerce, evitar todo eso por lo menos en algunos días, semanas, ojalá. Darle un curso corto de antiinflamatorios no esteroideos, a veces esteroides por 3-5 días, si no mejora, a terapia también, si no mejora, envíelo a infiltración de la zona. ¿A quién? Fisiatra puede ayudar
reumatólogo puede ayudar o ortopedista, que son los tres especialidades que manejan el sistema musculoesquelético, con algunas diferencias en cuanto al manejo de algunas enfermedades, pero cualquiera puede hacerlo. La epicondilitis medial igual es menos común. Recuerden que el codo del golfista es la alteración del epicóndilo interno y la maniobra es al revés, flexión contra resistencia. El diagnóstico es sencillo de hacer, no necesita ningún otro paso sino la clínica, y el tratamiento igual. Tienen que haber interrogado suficientemente cuál es la labor que hace. No es que yo trabajo en una fábrica. Bueno, pero ¿usted qué hace en la fábrica? Soy el director de la fábrica. No, soy el trabajador. Entonces, no se queden con que yo trabajo en una fábrica o trabajo... no, hay que saber qué hace, qué oficio hace usted. Eso lo preguntamos todo el tiempo, sobre todo cuando estamos tratando de encontrar una causa de un dolor musculoesquelético local o regional. Cuando hablamos de artritis reumatoide, pues ya decimos es una enfermedad autoinmune, que no tiene mucho que ver con esos factores que desencadenan la enfermedad. Igualmente el manejo. El túnel del carpo es muy común. Este síndrome es la neuropatía por atrapamiento más común de los seres humanos. Afecta al 3% de la población general, mucho. Y se ve con muchísima frecuencia. Adriana, ¿cuánto hemos visto la semana pasada? Cantidades de pacientes con síndrome del túnel del carpo sin diagnóstico o con un diagnóstico que haya perdido de oculto que nadie vuelve a resaltar. Y es la causa más común de dolor y adormecimiento de las manos, sobre todo de la mano dominante. Siempre pregunten, ¿usted es derecho, a la izquierda? ¿Qué oficio hace? Lava, plancha. O es la gerente del banco, que casi no hace nada de eso. Sobre todo mujeres, entre la cuarta y sexta década de la vida. Aquí está el nervio mediano. Esto es un corte transversal de un cadáver, donde muestra el mediano, el ligamento transverso del carpo, aquí blanco, y este mundo de tendones. Estos son los huesos del carpo. Aquí hay un mundo de tendones que dejan la mano. Entonces, en ese pequeño espacio pasa el mediano, entonces se atrapa muy fácilmente, sobre todo en mujeres. ¿Por qué en mujeres? Bueno, yo no le pregunto más. ¿Por qué en mujeres? Usted que sí vino a la clase. ¿Por qué en mujeres? Se atrapa más el mediano. Porque o sea, lo tenemos más pequeño. Más pequeño, simplemente por anatomía. Este compartimento es más pequeño, entonces el mediano se atrapa muy fácil en cualquier situación, como actividades laborales, artritis reumatoide que inflama la muñeca, el hipotiroidismo, la diabetes. Muchas veces en pacientes con síndrome del túnel del carpo hay que tamizar para diabetes, para hipotiroidismo. Yo les pido TSH a muchas de ellas. Entonces, es muy común en mujeres y es la primera causa de la mujer de dolor de mano. No, si se duele la mano, no le den droga para la circulación, como he visto yo, que el médico general le da droga para la circulación porque se le duele la mano. Piense en un síndrome del túnel cardiaco. No se puede escapar, no puede esto manejarlo el reumatólogo, tiene que manejarlo usted. Es un tratamiento sencillo. Bueno, ese es completo. Dolor y parestesias. Paran el paciente en la mitad de la noche a sacudir la mano. Esta maniobra de Frick tiene más sensibilidad y especificidad que el tire y el palo. Sacudir la mano a mitad de la noche. Tiene más sensibilidad que el tire y el palo. Hacer esto en la mañana. En el día sale un poco mejor, a no ser que cuenten algo, trabajen con la mano o hablen por teléfono mucho tiempo. La neurocondición suele estar alterada, no en todos los pacientes. Hay 10-15% que nos afecta la neurocondición y es un síndrome del túnel carpiano. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre en estos reumatismos de tejidos blandos, control de la causa desencadenante. Yo les contaba en esa
taller que les dicté de semiología, que vi un chino que trajeron de la China, claro, el arroz chino lo frito, ¿no? Entonces, en esas pailas grandes lo que hacía el chino era esto, todo el día, llegó con 5 metros del carpo, bilateral, importante, lo trajo la China, la traductora, y yo le dije, me dijo la señora, ¿qué hago? Y dije, mándelo chino otra vez, porque aquí no puede trabajar, no le puede poner ese trabajo. Es el trabajo el que tiene que resolverse, darle incapacidad, decirle que no puede hacer más ese trabajo, tratar, pasarlo a medicina laboral. Eso tiene que resolverse. Si no resuelven eso, pues siguen, dan el antiinflamatorio y mejoran. Férula mejora del 80%. Lo primero que deben hacer es mandarle la férula. ¿Sí? Mejora el 80%, casi todos los mejoran con eso. Antiinflamatorios y esteroides no sirven para nada. Infiltración local del túnel. Eso está un poco inclinado, muy hacia arriba. El ángulo es un poco más bajo, unos 30 grados. Ingresa uno por los palmares, por los 2 palmares. Si no tienen experiencia, no lo hagan. No hagan esto en casa. Mejora la mayoría de pacientes que no mejoran con férula solamente. Y los cirujanos hacen a veces, últimamente, con una mínima incisión, inclusive terapia quirúrgica endoscópica, o hacen, cortan ahí, lo que hacen es, en la anterior, lo que hacen ellos es cortar este ligamento, simplemente lo cortan, se amplía el continente para que el contenido pueda no sufrir la compresión que ocurre con el medial. Eso es lo que hacen normalmente. Y por eso cobran duro. Pero es un diagnóstico definitivo, mejora, pero no lo pueden hacer cuando la persona ya ha perdido la fuerza de agarre, donde ya la mano está dormida todo el tiempo, como un cable eléctrico, porque eso se despule el nervio y después queda botando chismas. Usted ve esto, un cable eléctrico despulido, eso es lo mismo que tener una neuropatía del meridiano a largo plazo. Se daña el nervio, ustedes diagnostiquen temprano, manejen temprano, quiten los factores de riesgo y usen la férula. Y si necesita infiltración, después de una electromiografía que les pueden mandar, remítanlo. Cirujano de mano, reumatólogo, fisiatra. El ortopedista no me gusta mucho. Estas cirugías son muy delicadas. Entonces yo siempre mando al cirujano de mano. El síndrome del canal de Guyon es una comprensión no del mediano, sino del cubital. Y ocurre también con algunos factores de riesgo, todos se llama la parálisis del ciclista. Debe ser porque colocan las manos en una situación durante horas prolongadas en el timón, que se comprime el nervio cubital. También llaman la guitarrista también. Trauma repetitivo, fracturas, tumores benignos a veces. Y la clínica varía un poco, pero hay parestesias en el territorio del cubital. ¿Cuál es el territorio del cubital? Exactamente. Fue a esa clase. Este es el cubital. Y este es el mediano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted le dice a la señora, casi siempre una señora, que se le duele la mano a usted, y una vez le pone la mano, ¿qué parte se le duele? Entonces, ustedes pueden eventualmente hacer un diagnóstico clínico y solicitar la neuroconducción apropiada. Control de los factores de riesgo, cirugía en casos especiales. Otra tendinitis relativamente común es la tendinitis del pulgar. Esta que inflama los tendones del aductor largo y el extensor corto. La maniobra de Finkelstein es positiva en estos casos. Control de los factores de riesgo, antiinflamatorios, curso corto,
e infiltración local. En la infiltración local hay que tener mucho cuidado porque no se puede tocar, los tendones no se pueden tocar, menos los nervios. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comprensión anatómica de la región para hacerlo. A veces en la mano hay quistes sinoviales, muchas personas lo tienen, muchos son asintomáticos, es como una herniación, una protuberancia de una causa inespecífica, es blanda, es quística, se palpa, a veces se pierde con algunos movimientos de flexiones de la muñeca. ¿Y cómo se trata? Pues la gente a veces se pregunta, lo importante puede preocuparlos, pero a veces a algunos uno le explica y ya no se preocupan mucho. Y lo importante es eliminar el líquido, a veces se rompe, previa anestesia local, los ortopedistas lo rompen, y a veces hay tratamiento quirúrgico ocasional. La bursitis del olecrano es la inflamación de la bursa. Este paciente, ¿qué enfermedad tiene? Además de la bursitis, ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué? Es un codo, ¿no? De hecho, la bursitis del olecrano no es en el codo. ¿Qué enfermedad tiene? No sabemos si tiene espolón, pero por lo menos aquí en el codo que tiene. ¿Qué enfermedad tiene? A ver. Artritis reumatoide. ¿Por qué tiene una artritis reumatoide? Tiene un nódulo subcutáneo. ¿Y ese paciente qué tiene? Una bursitis, ¿cuál? ¿Una artritis reumatoide? ¿O una gota? ¿Una gota? ¿Qué tiene? Este paciente tiene una gota, una bursitis por microcristal dilatada. Mire que ayer intenso. Mucho cuidado con eso. La mayoría no duele, ni se inflama, ni se infecta, pero si se pone roja, caliente, hay que pensar que es una bursitis del olecrano de tipo infeccioso. ¿Cuál es el control de los factores de riesgo? La gente acoda mucho. Desencadenantes ya, antiinflamatorios, y aquí se aspira muy fácil. Esto es coger con una agujita, se puede aspirar y llenar el líquido. Si es un líquido infectado, pues tiene que darle antibiótico. No ocurre frecuentemente, lo más común es que sea un líquido seroso, no inflamatorio. El dedo gatillo es un dedo gatillo que se queda gatillado después de la flexión. Hay que descartar diabetes y hipotiroidismo que ocurre con frecuencia. Pero ¿cómo se maneja el dedo gatillo? Para el control de los factores de riesgo, que son los movimientos repetitivos de la mano o antecedentes de diabetes o hipotiroidismo, y sobre todo en mujeres, y terapia física, un curso corto de antiinflamatorios. A veces se infiltra si no hay mejoría, con mucho cuidado. Rara vez hay que mandarlo al cirujano de manos. Y vamos a terminar con el dolor lumbar. Tenemos las 0817 y el dolor lumbar. Ustedes van a tener un caso clínico. ¿Cuál grupo es el caso clínico? ¿Está acá? ¿Cuál grupo lo va a presentar? Es un caso de dolor lumbar. Yo leí un poco por encima, pero es un dolor lumbar. Entonces vamos a terminar la charla con el dolor lumbar, que es una causa común de dolor. La mayoría de veces no se encuentra una causa clara del dolor lumbar, y el diagnóstico anatómico es difícil. Muchos costos económicos por incapacidad. En Colombia, en ese estudio viejo, es una tercera causa de consulta en urgencias. Es una causa común en medicina general. Es una segunda causa de invalidez. La mayoría de veces el dolor lumbar es mecánico. ¿Qué significa ser mecánico? El dolor es cuando se esfuerzan. Cogieron unos gentes, se levantaron con el dolor, asumieron posiciones inadecuadas durante un tiempo, un transporte, un trabajo, y empieza el dolor gradual. ¿Qué se caracteriza por la presencia de dolor? Con el esfuerzo.
a diferencia del dolor inflamatorio lumbar, que es en reposo. Lo más importante en el interrogatorio y en el examen físico es si ese paciente tiene señales de alerta. 90% del dolor lumbar es mecánico. Anatómicamente no se puede saber qué es lo que duele. Y eso se hace el diagnóstico de ese 90% con el interrogatorio. ¿A qué hora le dio? ¿Cómo le dio? ¿Qué estaba viendo? Y el examen físico. ¿Cómo están los músculos para vertebrarle? ¿Está obeso? ¿Tiene una enfermedad debilitante? Etc. Y en el interrogatorio hay que buscar algún factor de riesgo de una enfermedad que requiera un manejo diferente o una revisión al neurocirujano, al reumatólogo, al ortopedista, etc. Es importante conocer en la historia clínica si hay antecedentes de alguna enfermedad que puede producir afectación de la región, una metástasis por un cáncer, el abuso de drogas para pensar en una espondilodiscitis infecciosa o infecciones en la piel o en otra parte que puede por vía hematógena explicar una infección del disco, trauma previo que puede explicar fracturas osteoporóticas, sobre todo en mujeres ancianas, el uso crónico de esteroides que puede conllevar también a una osteoporosis y posterior fractura lumbar, que son muy comunes en personas de edad avanzada. Si el dolor lumbar se acompaña de fiebre o escalofrío o pérdida de peso, colóquele la bandera roja. Es una señal de alerta. Nadie en una enfermedad de tipo mecánico va a tener fiebre en escalofrío. No puede. Algo está pasando. Hay que hacer examen, hay que remitir, hay que evitar un daño. Cuando un dolor es muy intenso, no es lo usual. El dolor se presenta, entra en reposo, les pasa, pero si el dolor es en reposo, intenso, nocturno o crescendo que va aumentando, póngale una señal de alerta o una bandera roja y repita o haga esa pausa. Si no mejora con el tratamiento convencional, el dolor lumbar mecánico mejora en pocos días con un poquito de reposo y droga para el dolor. Si hay rigidez matutina y dolor antes de los 40 años, ¿en qué piensan? ¿Qué piensan? ¿En qué? No oigo. Rigidez matutina lumbar, dolor en reposo, ¿en qué piensan? Menor de 40 años, un macho dominante, ¿qué piensan? Artritis. No es espondilitis anquilosante. Este dolor es inflamatorio. Si hay algún déficit neurológico en el examen físico, anestesia en silla de montar, parece falta de control de esfínteres, póngale una señal. Cuando diga que es paciente, hay que remitirlo. En esa historia clínica vemos que el paciente repetidamente venía con dolor lumbar, fiebre y lo vieron un poco de médicos, que eso no ocurra. Una pariente mía, venezolana, bueno, era colombiana, vivía en Venezuela, que viajaba por muchas partes por la profesión, le dio un dolor lumbar en uno de los aeropuertos. Intenso, nocturno, la noche anterior, y el médico general le dio droga que mismo aeropuerto le dio droga analgésica. No descubrió que tenía un dolor lumbar inflamatorio, tiene que hacerse algún examen. Llegó a la ciudad de origen, lógico que no era el sitio habitual de viviendas, se le dificultó la ida al médico,
exámenes, volvió a viajar, llegó a casa. Cuando un médico general no identificó la bandera roja, tenía fiebre. Se murió de una vesitis, espondilodicitis. Eso no puede ocurrir, no puede ocurrir. Que se retarde el diagnóstico porque la gente no interroga bien. ¿Le duele la espalda? No, usted está así. Por favor, el interrogatorio es claro, siempre lo he dicho. Y en este caso particular, mucho más, porque deben identificar pacientes con señales de alerta de un dolor que requiera manejo especializado, revisión o exámenes. Otros señales de alerta es que tenga una reactante de fase aguda. Usted no puede tener un dolor lumbar con velocidad en 80 o una PCR en 20, eso no puede ocurrir. O anemia, o alguna imagen, cuando le mandan a ciertas imágenes, cuando sospechen, voy a hacer una radiografía, casi no sirve para nada, pero una resonancia puede ayudar un poco más. Entonces hay que tener mucho cuidado con el dolor lumbar, que esto lo vamos a desarrollar un poco más en la caso clínico de hoy. ¿Cómo manejamos el dolor lumbar mecánico? Descanso, poco, analgésicos, incluido la acetaminofén, antiinflamatorios a veces analgésicas, y explicar muy bien que se da la recuperación espontánea en la mayoría de casos, que si siguen activos el dolor, tienen menos dolor crónico, el ejercicio ayuda a prevenir porque hay mucha gente obesa que no hace el ejercicio, los músculos son muy frágiles y fácilmente hacen alteraciones lumbares, ejercicios de fortalecimiento de resistencia muscular, hábitos de higiene corporal. Mucha gente no se sabe sentar, no sabe trabajar en la silla o en alguna otra situación. Y sobre todo, si no mejoran, recuerde que uno de los señales de alarma es que si no mejoran en pocas semanas algo está pasando. Hay que investigar un poco. Bueno, listo. Ahí tenía algunas otras causas de dolor en miembros inferiores del reumatismo extraarticular, son lo mismo. Vamos a pasarla rápidamente, explicando. Control de los factores de riesgo, terapia física, antiinflamatorios un curso corto, esteroides curso corto, infiltración, revisión si es importante, quiste de Becker, bursitis prearturiana, ahí está todo. Bursitis trocantérica es, la gente dice que le duele ahí, y en verdad duele y se infiltra en la zona. Tendinitis del Aquiles, miren esta tendinitis, puede ser por mal uso del calzado, ejercicio mal hecho, pero también puede haber enfermedades como la espondilitis anquilosante. Esto es un antesitio, inflamación del tendón y del sitio de inserción del tendón. La bursitis angelina, la pata de ganso, semiología lo mismo. Esta es la rodilla y este es el sitio donde duele a la palpación de la inserción de los tendones. Este es un sitio que duele bastante y que hay que tratar a veces con infiltración. Y el alus valgo, el dedo martillo, esto es más de ortopedia, un dedo que se refleja y que duele. Casi siempre se puede vendar férulas, un calzado especial o un tratamiento ortopédico. Esto es más de ortopedia. Y la fasciitis plantar, que es el dolor en la planta del pie, que vimos en semiología, el tratamiento es muy sencillo, con terapia física, antiinflamatorios y eventualmente infiltraciones, que suelen resultar un poco dolorosas. El espolón calcáneo que alguien hablado ahorita, es la presencia de esta formación ósea que muchas veces es asintomática, pero que en algunos pacientes produce dolor cuando inician la marcha. Una recomendación es colocar acá una plantilla para que el peso no se haga contra el piso, sino contra la almohadilla, y eventualmente darle un antiinflamatorio e infiltrarlo. Esto duele mucho y la piel es muy dura. Yo he infiltrado algunos, pero
se me ha dificultado, que es muy dura la piel, se va engrosando con el tiempo. Pero bueno, a veces hay que operar, por si acaso es muy sintomático, pero una causa común de talalgia mecánica es polón y la fasciitis plantar. Mecánica, en dolores cuando caminan, cuando apoyan, sobre todo descansos en la mañana. Nunca se pueden parar descansos, es y esta es la última, ahora sí, en serio. Se lo voy a mandar a la representante ahora y nos vemos a las 9:15, van a descansar un rato suficiente, donde voy a hablar de autoinmunidad, de 9:15 a 10:15 y a las 10:30 empezamos el caso clínico. Vamos, Adriana.